que hemos trabajado esos 7 centros de energía, lo que vamos a hacer es ir trabajando los puntos marma, que son puntos secundarios de energía. En la espalda el punto principal es el punto del omóplato. Entonces voy a recorrer todo el omóplato con 3 círculos y suelto. Desde ahí me voy a venir al punto del brazo, también 3 círculos y suelto. En el codo voy a trabajar con pulgares. En el codo puedo soltar hacia afuera o hacer pequeñas diagonales. Vengo al antebrazo. Y suelto. Muñecas trabajo como en el codo, con pulgares. Y suelto. Y palma de la mano. Y suelto. Y acá voy a trabajar llevando desde las muñecas hacia la punta de los dedos. Suave. Una pequeña tracción. También podría repetir 3 veces estas pasadas. Una mano sostiene y la otra trabaja. Siempre pidiendo a la persona que respire profundo, que lleve todo el aire a la panza. Vamos a hacer una maniobra que es un poquito más profunda, que es ir con los 4 dedos, subo, desciendo por el hombro, tomo el brazo y cuando tomo llevo hacia afuera. Como si hiciera una espiral que va abrazando el brazo. Y suelto en la mano, dejo caer y aflojo y voy a repetir del otro lado ya sin el relato. Bueno, como dijimos, seguimos por el otro lado, ahora sin la explicación voy a repetir la maniobra que hicimos de aquel lado, de más profundidad y los marmas. Voy más profundo. Y voy con la torsión. Suelto el cuerpo. Tres pasadas.
Y nos vamos a preparar para trabajar las piernas. Dos detalles que no mencioné. En la espalda a veces se trabaja también con una vibración o con una caminata palmar. En general eso yo no lo hago porque lo hago al final como cuerpo completo. Así que por las dudas, si ven otros videos, se pueden encontrar con eso. Con las piernas voy a repetir lo que hicimos con la espalda. Lo primero que voy a hacer es simplemente dispersar el aceite. Y vamos a trabajar con 3 círculos los puntos marma de las piernas. Vamos a arrancar trabajando el punto marma del glúteo, haciendo 3 círculos y disperso. De ahí vamos al siguiente, que está en el pliegue. Vengo bien al muslo. Recuerden que no se trabaja el hueco popliteo detrás de la rodilla porque hay ganglios y paquetes venosos. Ahí se pasa suavemente nada más. Pantorrilla. Tobillos alrededor del malleolo, disperso, y planta del pie. Voy a trabajar en el centro con una pequeña presión y luego disperso. Y ahí puedo trabajar como hicimos en las manos, yendo hacia cada dedo. Flojito el pie. Respira profundo la panza y soltá. Y desde ahí hay gente que trabaja primero una pierna, después la otra, o toda una pierna, todo la otra. Vamos a ir con una presión descendente. Llego hasta los pies. Esto lo puedo repetir 3 veces. Y voy a sostener la pierna y hacer unas maniobras hacia afuera. Como habíamos hecho en brazos. Y me despido en el pie. Eso lo podría repetir también 3 veces. Vamos a ir con la otra pierna. Comenzamos en glúteo. 3 círculos. Y disperso. Pliegue.
Y acá otra vez puedo hacer el trabajo desde el talón hacia los dedos. Arrastramos hacia abajo. Y hacemos la maniobra de dispersión hacia afuera. Sostengo y voy hacia afuera. Lo que les decía sobre las caminatas palmares, que yo acostumbro a hacerlo de cuerpo completo. Bueno, decíamos, es una maniobra sencilla, simplemente lo que vamos a hacer es presionar con la palma de las manos e ir caminando por la espalda y volviendo por los brazos hasta las manos. Esto lo haría 3 veces. Es como la última parte para soltar. Podría ir del otro lado o trabajar desde acá. Respiro y suelto, todo el peso del cuerpo va a la camilla. Dejo que el cuerpo se afloje. Y ahí repito lo mismo en piernas. La velocidad del masaje va a depender de la tipología de la persona. Recuerden que en Ayurveda hay 3 tipologías: Vata, Kapha y Pitta, y cada una de ellas tiene requerimientos diferentes en el masaje. Vamos a tener que trabajar más enérgicamente cuando tenemos una tipología Kapha y más suavemente cuando tenemos una tipología Vata. Y casi sedando cuando tenemos una tipología Pitta, porque ya de por sí es una persona que es por demás de acelerada, entonces tenemos que tratar de bajarla, no de activarla. Lo último que podemos hacer son las vibraciones. Hay personas que lo hacen con las manos juntas, que lo único que se hace es hacer el recorrido por el lado de la columna y bajar por los brazos hasta las manos. Y lo mismo en las piernas. Esto se repetiría 3 veces también. Acá lo vamos a demostrar con una nada más. Si sentimos que la persona necesita como una conexión más, lo que podemos hacer es vibrar las piernas. Sobre todo en personas que son muy de estar en la cabeza en vez de tomar acciones, que se quedan pensando las cosas en vez de hacerlas.
extraerlos a la tierra, digamos. Para cerrar la parte boca abajo, lo que tendríamos que hacer es arrastrar el excedente de energía hacia los pies. Y esto se hace yendo chakra por chakra. Lo primero que vamos a hacer es ir al chakra base. Vamos a hacer los 3 círculos, pero ahora en vez de dispersar por el lugar, los vamos a llevar hacia los pies. Voy a ir al chakra sexual y voy a hacer lo mismo. En el caso de una sesión real estaríamos sin la toalla para facilitar este arrastre. Plexo. ¿Sí? Esta parte que yo salteo ahí de los glúteos no debería saltearla, sino que debería pasar por los costados. Corazón. Cuando llegamos al corazón ya podemos arrastrar también por los brazos y seguir hacia las piernas. Garganta. Tercer ojo. Y por último, corona. Entonces ahora sí, puedo retirar el exceso de aceite y prepararme para pasar al masaje boca arriba. Nunca apresuremos a la persona a darse vuelta, siempre nos vamos a tomar un tiempo de que la persona se vaya conectando de nuevo, avisándole, bueno, ya terminamos la parte boca abajo, nos vamos a mover boca arriba. Que haga 2 o 3 respiraciones en el lugar, eso ayuda a que se vaya conectando. Vamos a pasar boca arriba, vamos a reacomodar las cámaras y vamos a continuar.